Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Aquí estamos de nuevo con este programa Volvamos a la Palabra, que se transmite cada lunes y cada miércoles a las 9 de la noche, hora Colombia, 9 de la noche, hora este de Estados Unidos, en esta temporada, en el otoño e invierno del este de Estados Unidos. Y agradecemos mucho la presencia y la sintonía de cada uno de ustedes a través de la radio Fe y Armonía y también por la red de Facebook de Frank Flores Bible. Queremos recordarles que tenemos nuestra página de internet frankfloresbible.com, donde ustedes pueden realizar seguimiento a los programas radiales que transmitimos y donde ustedes pueden también tener acceso a numerosos, como les digo, herramientas que son útiles para nosotros poder avanzar en nuestra vida espiritual. Podemos accesar allí a libros del espíritu de profecía, también hay sermones que ustedes pueden escuchar, pueden también mirar los programas de radio que se han realizado. Este programa es nuestro programa número 32. Estamos estudiando el libro del Apocalipsis, vamos con calma, vamos por partes. Estamos estudiando ahora mismo las 7 iglesias del Apocalipsis y la iglesia que nos corresponde esta noche es un seguimiento de la que estudiamos el lunes, que es Filadelfia. Agradecemos a todos aquellos que están en sintonía y queremos recordarles que tendremos una sesión de oración al final del programa en la cual vamos a orar por todas las peticiones que ustedes puedan tener, peticiones por familias, por amigos, peticiones por salud, peticiones por trabajo, peticiones por asuntos generales. Todos nosotros, mientras estamos transitando por este mundo de pecado, de dolor, de miseria, de tristeza, de pruebas, de calamidades, todos tenemos alguna razón por la cual queremos que Dios atienda nuestra oración. Así que por eso oramos sabiendo que el único que nos puede ayudar en nuestros problemas está en los cielos y a Él clamamos para que Él venga en nuestro auxilio, Él pueda enviar sus ángeles y nos traiga no solamente fortaleza, consuelo, esperanza, sino también solución a nuestros problemas. Así que hermanos y amigos, gracias por estar allí con nosotros, gracias por estar sintonizándonos y queremos también agradecer mucho a nuestro hermano doctor José Sánchez Barón en la dirección de la radio Fe y Armonía, igualmente a su equipo técnico sin el cual no podría ser posible la transmisión de este programa. Y bueno, sin más ni más, queremos recordarles que el lunes estábamos estudiando la iglesia de Filadelfia y estamos analizando esta parte acerca de cómo es que el juicio se acerca y vamos ahora a continuar con el estudio de esta noche, con el estudio que dejamos el lunes. Así que les invito, mis queridos, a que oremos y pidamos a Dios la bendición y la sabiduría necesaria. Muchas gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que tenemos de elevar nuestra oración al trono de la gracia para pedir misericordia del Dios Altísimo. Muchas gracias por esta oportunidad de abrir la palabra sagrada y mirar en el texto bíblico las orientaciones, la guía, la profecía, el desenlace del mundo, los planes que Dios tiene para con la humanidad. Agradecemos a la deidad por darnos esta oportunidad de poder esbozar la palabra, de poder abrirla, de poder analizarla, estudiarla, comparando un texto con el otro, una escritura con la otra, una historia con otra. Y de esa manera, Señor, poder llegar a conclusiones dirigidos por el Espíritu Santo, conclusiones basadas solamente en el texto bíblico y también en los escritos inspirados del Espíritu de profecía. Queremos agradecerte a aquellos que se conectan en vivo y también a aquellos que
más tarde, otro día, van a escuchar este estudio de la Biblia con un poco más de tiempo tal vez, o en alguna otra oportunidad porque no pudieron estar en vivo. Queremos ponernos en tus manos y pedir que tú nos bendigas, Señor, y que el programa, el estudio de esta noche pueda ser una gran bendición para todos aquellos que lo escuchen y que lo vean. Muchas gracias, te alabamos, Padre Santo. Alabamos al Dios de los cielos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por esta gran bendición, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, bienvenidos, muchas gracias. Así que vamos a comenzar, y para comenzar vamos a hacer un recuento de lo que estábamos estudiando el lunes. El lunes abrimos la Biblia en Filadelfia y allí nos dimos cuenta que el mensaje a Filadelfia dice que el santo y el verdadero es Jesucristo, y así se identifica para Filadelfia el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y dijimos que la llave se utiliza para abrir, para cerrar puertas. Y dice el Señor: yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, que ninguno o que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así que el Señor pone delante de Filadelfia una puerta y la pone abierta, y nadie la puede cerrar. Él lo hace porque dice que Filadelfia tiene poca fuerza y ha guardado su palabra y no ha negado su nombre, a pesar de que tiene poca fuerza. Luego dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, pero que no lo son, y que mienten. Y aquí dice: yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Como has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Luego dice el Señor: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y al que venciere, dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es el mensaje a Filadelfia, y nosotros estábamos analizando el hecho de que en el mensaje a Filadelfia se habla de puertas, de una puerta abierta, y que el Señor tiene la llave que abre esa puerta, y esa puerta nadie la puede cerrar, y se la ha puesto abierta a Filadelfia. Hablamos el lunes de que en la Odisea también hay una puerta, pero esa puerta de la Odisea está cerrada, y es la puerta que le pertenece al ser humano. El Señor está llamando, no tocando, llamando a la persona para que abra la puerta, y dice que si abre, Él va a entrar y va a cenar con la persona. Y luego en el capítulo 4 de Apocalipsis hay otra puerta. Esta puerta está en el cielo, y el Señor la puerta está abierta, y allí a Juan se le invita a entrar. Así que tenemos tres puertas en los tres mensajes. Una en el mensaje de Filadelfia, que está abierta y que nadie puede cerrar, el Señor tiene la llave. La otra puerta está en la Odisea, está cerrada, es la puerta del corazón humano. El Señor está llamando para que la abran. Y la otra puerta está en el cielo, es la puerta, una puerta que está abierta, y Juan es invitado para que suba y entre por esa puerta. Es interesante que en el mensaje a Filadelfia, el Señor dice que Él va a entregar de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Esto lo vamos a analizar un poquito más adelante, tal vez hoy. Y dice que ellos no son, a los que se dicen ser judíos, dice la Biblia, que no lo son, están mintiendo. Y el Señor dice: yo voy a hacer que ellos vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y me llama la atención que dice que hay una hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Luego el Señor dice: yo vengo pronto, retén lo que tienes, y al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Habíamos dicho que el mensaje a Filadelfia está relacionado con el juicio, y entonces nos fuimos al libro de Ruth. Una de las cosas
que dijimos el lunes acerca del mensaje a Filadelfia y el juicio, es que la Biblia, hermano, amigo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia está centrada en el juicio de Dios. Es verdad que la Biblia, el centro de la Biblia es Jesucristo, de eso no hay ninguna duda. Jesucristo está en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero Jesucristo, mis queridos, tiene una obra que hacer para la salvación del ser humano. Y la fase esencial de la obra de Cristo está en el santuario. Y el santuario está en el cielo. Y en el santuario el Señor realiza la obra del juicio para poder entonces adjudicar la salvación o la perdición a los seres humanos conforme sean sus decisiones en cuanto a su vida eterna. Así que entonces decidimos dar un vistazo a algunas escenas del juicio que aparecen en la Biblia, de tal manera que nosotros podamos estar familiarizados con lo que el juicio es. Hay mucha ignorancia en el mundo cristiano acerca del juicio. La enseñanza acerca del juicio en el mundo cristiano está íntimamente relacionada con la vida eterna y la perdición de los seres que no se entreguen o que no se arrepientan. También la enseñanza del juicio está íntimamente conectada con el tema de la inmortalidad condicional del alma. Y hay mucha gente que vive en la ignorancia acerca de la inmortalidad condicional del alma, porque hay muchas personas que piensan que cuando alguien se muere va directo al cielo si fue bueno o se va al infierno si fue malo y pecador, y va entonces en el infierno a pagar por sus culpas en una llama que nunca se apaga. Y los que van al cielo van a disfrutar de la vida eterna porque fueron obedientes. Sin embargo, cuando nosotros analizamos la enseñanza del juicio, nos damos cuenta de que esto no puede ser, esto no tiene lógica, porque si los muertos de una vez van al infierno o van al cielo, entonces no hace falta hacer un juicio porque ya se ha hecho el juicio. La Biblia enseña que el juicio es un proceso. El juicio no es un acto, no es una determinación. Se toma una determinación en el juicio al final del proceso. Pero el juicio en sí mismo no es un acto que apenas usted se muere, enseguida lo declaran culpable o inocente y se va al infierno o al cielo. Si la enseñanza acerca de que los muertos van al cielo o al infierno cuando una vez que cesan de existir fuese cierta, entonces en vano sería la segunda venida de Jesús, porque Jesús viene a resucitar a los que están muertos. Y lo dice Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero si los muertos ya están en el cielo, porque ya murieron en Cristo, o si están en el infierno, es en vano que Jesús venga por segunda vez. Por eso la enseñanza del juicio es tan importante. Y hay mucha confusión en el mundo cristiano también acerca del juicio. Las personas piensan, mucha gente en el mundo cristiano piensa, que el juicio va a ser al final cuando Cristo venga por segunda vez. Y que cuando Jesús venga por segunda vez, Él va a venir sentado en su trono y entonces Él va a mandar a levantarse de la tumba a todas las personas que están muertas. Y junto con los que estén vivos, entonces en ese momento el Señor va a realizar un juicio y le va a dar la recompensa a los justos y le va a dar el castigo a los impíos. Eso tampoco es cierto. Eso es una enseñanza que nos ha llegado a nosotros por la tradición. Y de hecho, mucha gente, millones de personas en el mundo cristiano, especialmente en el mundo católico, están totalmente confundidos acerca de lo que la Biblia enseña acerca del juicio. Aunque en el mismo credo dice que el Señor Jesús va a venir por segunda vez para dar su recompensa a los vivos y a los muertos, aunque eso dice, dice el credo que el Señor viene a juzgar, no, aún así no se entiende completamente la enseñanza del juicio. En el mundo cristiano hay mucha confusión. El juicio bíblico es un proceso.
Y por ser un proceso, tiene un inicio, como todo proceso tiene un inicio. Tiene un desarrollo por partes, fases, sectores, como usted lo quiera llamar, como todo proceso lo tiene. Y también tiene un final, como todo proceso lo tiene. El juicio no es una determinación, no es un acto, no es un decreto que se da, sino que es un proceso que se está dando. Y precisamente estamos estudiando en la Biblia cómo se lleva a cabo el juicio. Así que nosotros escogimos el lunes una historia y estamos enfocados en la historia de Ruth, Booz, Noemí, los hijos de Ruth de Noemí que murieron, y las dos nueras de Ruth que fueron Orfa y Ruth, de Noemí que fueron Orfa y Ruth, que siguieron entonces a Noemí. Y vamos nosotros a analizar este asunto de cerca para que podamos ver cómo el juicio es un proceso. Estábamos haciendo un recuento de la historia de Ruth con Booz y con Noemí y dijimos acerca de cuando murieron los hijos de Noemí, que las dos hijas podríamos llamarlas hijas de Noemí también, estaban casadas con sus hijos y se quedaron viudas y ella los mandó a sus pueblos porque no eran hebreas, ellas no pertenecían al pueblo de Dios. Y aunque Orfa decidió irse del lado de Noemí a su pueblo, regresarse a su tierra, Ruth le dijo a Noemí que ella no se iba a ir de su lado, que su pueblo sería su pueblo, su Dios sería su Dios, que donde quiera que ella muriese, ella también iba a ser enterrada. Y debido a estas palabras y a esta fidelidad de Ruth, entonces Noemí se dedicó a la tarea de buscarle a Ruth un esposo para que ella pudiese entonces darle perpetuidad a la descendencia de su marido que había muerto. Entonces Booz aparece en escena. Y dijimos el lunes que Booz era un hombre ya mayor. Él alabó a Ruth porque Ruth no fue en busca de los jóvenes de su época, de los jóvenes de su edad, sino que ella se arrimó, dice la Biblia, a Booz, y dice allí en los versículos 4 y en adelante del capítulo 4 de Ruth, allí dice, bueno, allí está en el juicio, ¿verdad? Habíamos dicho que ella primero se acercó a Booz y le dice a Booz, capítulo 3 de Ruth, le dice, versículo 2 y versículo 7, y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció, versículo 8, que a la medianoche, noten ustedes que la Biblia es tan detallista que nos dice que a la medianoche se estremeció Booz. En el capítulo 25 de Mateo nosotros encontramos la parábola de las 10 vírgenes y allí dice que a la medianoche también viene el esposo. El conflicto de los siglos dice también que es a la medianoche cuando el Señor Jesús manifiesta su poder y de repente la noche se hace de día. Así que esta medianoche aquí es simbólica de lo que es el evento final, no solamente de la segunda venida de Cristo, sino que también refleja la sorpresa del fin del tiempo de la gracia. Y entonces dice que el hombre se estremece, sorprendido, y le dice, se volvió, y aquí que una mujer estaba acostada a sus pies y él no sabía quién era, porque era muy oscuro. En los tiempos de Booz y Ruth las cosas no eran como ahora, que ahora hay iluminación en las calles y aunque se hace de noche uno todavía puede percibir figuras y todo eso. En aquel entonces no, se usaban lámparas, las lámparas se apagaban y todo quedaba en total oscuridad. Y dice la Biblia, él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva porque tú eres pariente cercano. Y entonces allí es donde él alaba a Ruth y le dice, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor, noten ustedes, tu postrera bondad que la primera,
no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas. Noten ustedes la palabra que le dice Booz a Ruth, no temas, una frase muy común y repetida por el Señor Jesucristo. No temas que yo estoy contigo. No temas que tu galardón será sobremanera grande, le dijo el Señor a Abraham. A Juan le dice en el Apocalipsis, no temas, yo soy el primero y el último. La palabra no temas aparece en la Biblia muchas veces. Y Booz le dice a Ruth, no temas. Le dice, le dice, versículo 11, no temas, hija mía, yo haré contigo todo lo que tú digas, porque toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres una mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si Él te redime, que redima. Pero si Él no te quiere redimir, yo te voy a redimir. Vive Jehová, le dice. Así que descansa hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Noten ustedes que era ya de mañana y sin embargo todavía la luz del sol no había aclareado el día, no lo había iluminado. Quiere decir que estamos hablando de una época de la cosecha, estamos hablando tal vez del otoño, cuando los días son más cortos. Y dice la Biblia, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo, y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada, se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Cuando ella llegó donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó todo lo que con aquel varón le había sucedido. Y le dijo, estas 6 medidas de cebada me dio y me dijo, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Así que Noemí le dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se va a resolver este asunto, porque aquel hombre no va a descansar hasta que concluya el asunto hoy. Entonces Noemí le aconseja a Ruth que espere. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, esperen en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El Señor dice en su palabra, tened paciencia hasta la venida del Señor, esperad. La Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos. La gente que ama a Dios, la gente que espera la venida de Cristo, sabe esperar, es paciente, no se impacienta, sabe que el Señor va a cumplir su palabra, sabe que el Señor va a resolver las cosas en su tiempo. Así que Él le dice, espérate hasta que sepas cómo se va a resolver el asunto. Y entonces entramos en el capítulo 4 y allí empezamos a ver los detalles del juicio. Booz subió a la puerta y se sentó. Dijimos el lunes que el hecho de estar frente a la puerta y el hecho de sentarse, ambos indican una acción de juicio. En el capítulo 7 de Daniel, nosotros leemos una expresión muy semejante. Vamos a buscarlo en el capítulo 7 de Daniel. Allí dice, en los versículos 9 en adelante, lo siguiente. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, hablando acerca de los ángeles. Millones de millones asistían delante de él, hablando acerca de los ángeles. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Noten ustedes que acá se mencionan los dos elementos, se menciona uno de los elementos que se menciona en Ruth. Se menciona el hecho de que el juez se sienta. En Ruth no se habla de un juez, pero sí se habla de que Booz subió a la puerta y se sentó. Ahora, si nosotros vamos al libro de Apocalipsis y nos vamos al capítulo 4, nosotros nos vamos a dar cuenta que dice en la Biblia, miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.
y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Así que en Daniel, Daniel ve que viene uno, que hay uno en el cielo, dice la Biblia, en el versículo 10, el juez se sentó, no se había sentado. Pero en Apocalipsis capítulo 4 dice que en el trono ya estaba uno sentado. Y dice en el capítulo 5, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces noten ustedes cómo la Biblia va ampliando versículo tras versículo, un poquito aquí, otro poquito allá, como dice el profeta, la escena del proceso del juicio. Y volvemos al libro de Ruth, regresamos al libro de Ruth, para que nos demos cuenta lo que sigue relatándonos el libro de Ruth en el capítulo 4. Entonces dice que Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá, siéntate. Y él vino y se sentó. Hablamos el lunes acerca de la repetición de la palabra sentarse, sentó, siéntate. Todo eso repetido tantas veces en el capítulo está tratando de llamarnos la atención acerca de lo que simboliza la acción de sentarse a la puerta. Y dice la Biblia: entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad. Aquí se mencionan otros 2 elementos del juicio: el número 10 y los ancianos. Hablamos el lunes acerca de los 24 ancianos que aparecen en el capítulo 4 de Apocalipsis, que están alrededor del trono, donde está uno sentado, donde se abre el libro. Y también hablamos, hermanos, acerca del número 10, y dijimos que el número 10 en la Biblia es símbolo de una prueba que lleva a juicio. Hay muchos textos bíblicos que nos confirman que el número 10 es símbolo de una prueba que lleva a un juicio. Podemos mencionar la prueba de Daniel de 10 días que lo llevó a un juicio. Podemos mencionar los 10 camellos que Abraham le dijo a su siervo Eliezer que tomara para ir a buscar una esposa para Isaac. Eso también, porque la prueba para que la mujer llegase a ser la esposa de Isaac, en este caso se llamaba Rebeca, era que ella le diese de beber a los 10 camellos y que no dejase de darle de beber hasta que bebiesen todos. Y ella pasó la prueba porque ella le dijo a Eliezer: voy a sacar agua para ti y también le voy a dar agua a tus 10 camellos. Y el número 10 se repite vez tras vez. También, hermanos, debemos recordar que en la Biblia, en el capítulo 7 de Daniel, hay una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y en eso, y cuando aparecen los 10 cuernos, inmediatamente después de los 10 cuernos viene el juicio. Esa misma bestia aparece en Apocalipsis capítulo 13, y otra vez en Apocalipsis capítulo 13, después de la bestia de los 10 cuernos, viene el juicio. Así que no hay duda que el número 10 simboliza una prueba que lleva a juicio, porque también tenemos los 10 mandamientos. También están las 10 vírgenes en el capítulo 25 de Mateo, que son probadas, y esa prueba las lleva a un juicio, y hay una puerta que se abre y se cierra, y después que se cierra la puerta nadie más puede entrar. Y cuando ellas tocan pidiendo que se les abra, las 5 vírgenes fatuas, el Señor les dice: no las conozco, y ellas son dejadas en las tinieblas de afuera. El juicio es un proceso, no es un acto. Y en Ruth se nos muestra el proceso. Se sube a la puerta, se sientan, y luego se llama al que va supuestamente a redimir a la novia, a la mujer a la que se va a casar. Y entonces le dice el pariente, Noemí, versículo 3, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech.
Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Así que una vez más se menciona el hecho de que hay testigos en esta transacción que se está haciendo. Esto es una transacción. Aquí hay una acción de compra y venta. Esto es muy importante porque también los hijos de Dios han sido comprados sin precio, pero han sido comprados por la sangre de Jesucristo. Esa sangre que Jesús derramó en la cruz ha comprado a la mujer, ha comprado a la iglesia, y es a través de esa sangre y del creer en esa sangre que las personas son redimidas. Por eso dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que esta palabra redimir que aparece aquí es la misma palabra remisión por la cual nosotros somos perdonados de nuestros pecados. Y dice la Biblia que Booz le dijo a este pariente cercano a Elimelech: yo he decidido hacerte saber que estas tierras son tuyas si las quieres redimir y que las puedes comprar en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Recuerden que son 10. Y si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él dijo: yo redimiré. Y esta escena, les estaba diciendo yo el lunes, hermanos, es la escena precisa del conflicto de los siglos, en la cual el primero que tenía la opción de redimir era Satanás. Satanás tenía la primera opción de redimir porque cuando Adán y Eva cayeron en el pecado en el Edén, ellos entregaron a Satanás los derechos de la tierra. Al aceptar la sugerencia del enemigo que les dijo: no moriréis, sino seréis como Dios, ellos se unieron en la rebeldía a Lucifer, que ahora era Satanás, porque él fue el primero en aseverar que él sería como Dios. Entonces, al aceptar la sugerencia de que serían como Dios, ellos se unieron a Satanás y de esa manera llegaron a ser con Satanás uno solo. Era como una acción matrimonial. Entonces, Satanás tenía el derecho a redimir la tierra, porque ellos se la entregaron. Pero había un asunto, así como Booz le dice al pariente cercano a Elimelech, cuando él le dice: yo redimiré, Booz le dice en el versículo 5: el mismo día que compres la tierra o las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y gloria a Dios, alabado sea el Señor por esta gran verdad bíblica, porque Booz le está diciendo a este pariente que el propósito por el cual se debe hacer la redención no es para darle a ninguno de ellos algún nombre, algún renombre, alguna alabanza ni honra. Ellos lo único que están tratando de hacer, lo único que está tratando de hacer Booz, el propósito principal de esta redención es restaurar el nombre del muerto, es restaurar el nombre de aquel que estaba casado con Ruth y que murió, y para que su nombre no se pierda en el tiempo. Entonces alguien se casa con Ruth y al tener hijos de ella, entonces el nombre del muerto queda restaurado. No el nombre del que se casa ahora nuevo, sino el nombre de aquel que primero era el esposo. Y esta es la gran verdad bíblica de la redención. Porque el primer esposo que tuvo la iglesia era el Padre. Porque el Padre fue quien creó a Adán y a Eva en el Edén. Los tres lo crearon, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el Padre fue el gran negado, porque la orden fue: el día que de él comieres ciertamente morirás. Y cuando Satanás le dijo a la primera pareja: sabe Dios que no morirás, sino que el día que comas de este árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El solo hecho que Jesucristo
se haya ofrecido en lugar de la raza humana caída y que Él haya puesto a un lado su divinidad para venir a la tierra como un ser humano, hacerse hombre y redimir a la raza humana, dándole de esa manera al Padre la gloria, la alabanza y el honor que se merecen. Ese hecho nos hace pensar que lo que se está restaurando aquí es el nombre del Padre, quien era el primer esposo, pero que por causa del pecado se cortó la relación matrimonial con él y él quedó como muerto, espiritualmente hablando. Ahora se está restaurando su nombre y para eso vino Jesús, para restaurar el nombre del Padre. Hemos dicho insistentemente en este programa que como hijos de Dios, como cristianos, cometemos un grave error, hermanos, al estar ensalzando a Jesús de tal manera que hemos puesto al Padre a un lado. En el juicio, hermanos, en el juicio de Dios, el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando nosotros hablamos acerca de que debemos temer a Dios y darle gloria, estamos hablando por supuesto de la deidad. Pero no debemos olvidar que el Señor Jesús vino a la tierra para restaurar el nombre de su Padre. Por eso, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús o le pidieron a Jesús el favor de que los enseñara a orar, el Señor Jesús les dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. En ninguna parte de la Biblia nosotros vamos a leer que las oraciones se elevan al Señor Jesús. Siempre se elevan al Padre. Y Jesús enseñó a orar de esa manera. Nosotros hemos desviado, nosotros hemos volteado la fórmula y hemos entonces adoptado oraciones a Jesús en el nombre de Jesús. Cosa que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. Está fuera del patrón bíblico. Es simplemente tradición. Y como es una tradición y no está en la Biblia, deberíamos poner a un lado esa fórmula porque no es bíblica. Debemos orar al Padre. El Señor Jesús dijo: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, creyendo, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En ningún momento Jesús dijo: todo lo que pidas al Hijo en el nombre del Hijo. Eso lo hemos inventado nosotros porque astutamente el enemigo de las almas ha llegado a inculcar en nuestras mentes la idea de que el Señor Jesús es más bondadoso que el Padre. Y nos ha hecho pensar, o nos quiere hacer pensar, que las historias del Antiguo Testamento están llenas de la rigidez del Padre Celestial, que Él es rígido, que Él es drástico, que Él es autoritario y dictador, pero que el Señor Jesús en el Nuevo Testamento muestra todo amor, perdón y misericordia, y esa idea el diablo la ha inculcado en la mente de tanta gente dentro del mundo cristiano que ahora las oraciones no se elevan al Padre, sino que se elevan a Jesús. Hermanos, nosotros necesitamos poner eso a un lado. En el juicio, el que merece la honra, la gloria y la alabanza se llama el Padre Celestial. Y el Padre Celestial es alabado, ensalzado y glorificado a través de la persona de Jesucristo, quien se hizo hombre como nosotros. Ese es el nombre que debe ser restaurado. Ahora, cuando Jesús restaura el nombre del Padre y cuando Él muere y Él resucita, el Padre entonces le devuelve a Cristo esa honra y gloria que Él le dio. El Padre se la devuelve porque dice que le da a Jesús un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermanos, de cómo trabaja la deidad.
Es la misma forma en la cual debemos también trabajar nosotros. Nosotros debemos darle la honra y la gloria al Padre. Y el Padre entonces hará con nosotros lo mismo que hizo con su Hijo. Porque Jesús, cuando estaba en la tierra, le dijo al Padre: Señor, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y eso es precisamente lo que nosotros necesitamos hacer. Continuando con Ruth, en el capítulo 4, el Señor en el versículo 6 dice, cuando le dice Booz a este pariente, le dice: tú cuando vayas a restaurar o a redimir las tierras que eran de Elimelech, también debes restaurar, debes casarte con Ruth, la moabita, para que restaures el nombre del muerto. Y entonces le dice el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe yo mi nombre. Noten ustedes qué cosa tan interesante. Lo que le contesta este pariente a Booz: yo estoy dispuesto a comprar las tierras. Yo estoy dispuesto a comprar aquello que me va a generar a mí un interés personal. Yo estoy dispuesto a comprar aquello que me va a dar a mí una entrada de dinero y me va a hacer más rico, me va a dar más renombre. Pero yo no quiero restaurar el nombre de nadie más. Es una posición egoísta, arrogante, orgullosa. Es la misma posición, la misma situación que tuvo el diablo cuando estaba en el cielo. Yo quiero ser semejante a Dios. Yo quiero que la gente me rinda a mí la alabanza que le rinde a Él. Yo no quiero estar por debajo de Dios. Yo quiero ser como Él. Y esa arrogancia, esa actitud egoísta todavía se manifiesta mucho en el mundo cristiano. Porque las personas no buscan la alabanza y la gloria de Dios, sino que buscan su propia gloria y alabanza. Bien sea que prediquen, que canten, que reciten, bien sea que ocupen un cargo en la iglesia. Cuando las cosas se le van a la cabeza, cuando los cargos se le van al cerebro y se olvidan que es por Dios que tienen sus cargos, que es por Dios que tienen los talentos, que es por Dios que emplean las habilidades, entonces ya no buscan darle la gloria a Dios. De hecho, hermanos, cuando nosotros estamos en el templo, cuando nosotros estamos haciéndole una honra y alabanza a Dios, nosotros no necesitamos aclararle a nadie que las cosas que hacemos las hacemos para gloria de Dios. Ese comentario está de más. Eso debe ser algo natural que sale del corazón. La alabanza a Dios va a arrancar de los labios de los presentes la alabanza al Padre. Nosotros no tenemos que anunciarla. Eso viene solo. Eso viene como un resultado del Espíritu Santo trabajando en aquel que participa y en los que escuchan. No tenemos que anunciar que eso es para gloria de Dios. De hecho, usted se imagina que alguien se pare en un templo a cantar y diga: esto es para la gloria del diablo. Nadie va a hacer eso. Se supone que lo que hacemos en la iglesia, todo lo que hacemos en la iglesia, perdón, se supone que todo lo que hacemos en la iglesia lo hacemos para glorificar al Padre. Así que, mis queridos, aquí dice que el pariente no quiso redimir porque su actitud no era la actitud de alguien que buscaba el favor de otro. Por eso Satanás, mis queridos, no tiene la prerrogativa de poder redimir, en este caso, a la mujer, que es la iglesia. Porque si él tuviese la prerrogativa, entonces él tendría que restaurar el nombre de aquel que perdió la conexión con la iglesia, y ese es el Padre. Pero como él tiene un conflicto con el Padre y con Cristo, porque él quiso ser igual que Dios, entonces él se echa hacia atrás. Y él dice: yo no voy a redimir. Yo lo que quiero es dañarla, no redimirla. Y entonces dice la Biblia, él dice: no puedo redimir para mí, no sea que yo dañe mi heredad. Redime tú, le dice, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Así que entonces el enemigo se pone a un lado y le permite a Booz, en este caso, redimir. Y dice la Biblia, escuchen bien lo que va a decir esto es una historia excelente, impresionante, hermosa. Dice, versículo 7, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato,
que para la confirmación de cualquier negocio, si uno se quitaba, si el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Ahora, al pensar en esto, al mirar lo que dice la Biblia acerca de quitarse el zapato, recordamos claramente la historia de cuando Moisés subió al monte, porque había una zarza que estaba encendida pero no se consumía. Y cuando él se acerca a la zarza que se está quemando pero que no se consume, no se deshace con el fuego, era un milagro, por supuesto, una voz le habla de en medio de la zarza y le dice: Moisés, Moisés. Y él dice: heme aquí. Y él le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Aquí dice Ruth, hermanos, que esta costumbre se hacía tocante a la redención y al contrato. Y cuando Jehová se le aparece a Moisés en aquella zarza que se quema pero que no se consume, el Señor hace con Moisés un trato y le dice a Moisés: yo te voy a enviar a los hijos de Israel porque los voy a redimir. Ese era el propósito final. Así que la Biblia, hermanos, está completamente conjugada, está completamente y perfectamente eslabonada. Esta historia de Ruth acerca del juicio está en completa concordancia con lo que la Biblia dice. Y dice acá, valga la pena decir también, hermanos, que en la antigüedad, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, todos tenían la costumbre de ser muy hospitalarios, hospedadores. Y en aquellos tiempos, cuando las personas visitaban a alguien, siendo que tenían que caminar por partes desérticas, donde había tierra, polvo, etc., las personas eran invitadas a lavarse los pies antes de comer. Esa costumbre todavía permanece y de hecho en el santuario, cuando Dios instituyó el santuario, había a la puerta del lugar santo, antes de entrar al lugar santo, había una fuente de bronce que tenía, como quien dice, dos partes, una superior y una inferior, y en cada una de esas partes había agua. La parte superior era para que el sacerdote, antes de entrar al lugar santo, se lavara las manos, y en la parte de abajo se lavara los pies porque los tenía llenos de polvo. Y de esa manera se indicaba la purificación. Así que ahora, aquí, para poderse lavar los pies, por supuesto, el sacerdote se tenía que quitar las sandalias, no se iba a lavar los pies con las sandalias puestas. De esa manera también se indicaba que había un proceso de juicio que se estaba llevando a cabo. Y notemos nosotros cómo está todo totalmente eslabonado. Hoy día también nosotros, cuando participamos de la Cena del Señor, hacemos lo mismo. Nos quitamos los zapatos para lavarnos los pies porque estamos ante una acción o proceso de juicio. Tenemos que leer 1 Corintios en el capítulo 13, capítulo 12, donde el Señor Jesús dice que el que bebe para sí y come para sí mismo come juicio y bebe condenación. Quiere decir, hermanos, que todo está ligado al juicio de Dios. Y continuando con la historia de Ruth, ustedes dirán: bueno, este Señor nos da a nosotros textos y textos y textos, pero no nos dice dónde están. Recuerden que el propósito de este programa es motivarlo a usted a estudiar la palabra. El propósito de este programa no es indicarle con detalle cada cosa de lo que la Biblia dice, sino darles un esbozo general de lo que las historias bíblicas están diciendo, para que usted se sienta motivado a ir a la fuente original, que es la palabra, y estudiar la Biblia por usted mismo. De esa manera, usted puede confirmar que todo lo que se está diciendo aquí es verdad. Y dice la Biblia, versículo 8, entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech,
y todo lo que fue de Kelión y de Malión, que eran los esposos de Orfa y de Ruth. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su herencia, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Es muy interesante que en el Apocalipsis, al leer esto que dice la Biblia en Ruth, que dice, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Es interesante notar que en el Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén hay 12 puertas y en las puertas de la Nueva Jerusalén están grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Es exactamente eso lo que nos está diciendo el libro de Ruth. Y la Biblia, hermanos, nos dice a nosotros que en el cielo existe un libro que se llama el libro de la vida. En el libro de la vida están grabados, sellados los nombres de todos aquellos que van a ser salvos. Esa es la puerta de entrada a la vida eterna. Porque cualquiera que no tenga su nombre grabado en ese libro, que es la puerta de la eternidad, no va a tener vida eterna. Porque el Señor Jesús dijo que solamente van a ser salvos los que tengan sus nombres inscritos en el libro de la vida. Y continuando con la historia, dice la Biblia, que dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa, noten ustedes qué cosa tan hermosa, como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Recuerdan ustedes que en San Juan 14, en los versículos 1 al 3, la Biblia dice, allí se habla de la promesa de la venida de Cristo, y allí dice en la Biblia, vamos a buscar San Juan 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, dice, creéis en Dios, creed también en mí. Y entonces dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y aquí dice en Ruth, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea. No está diciendo el libro de Ruth que era que que Ruth iba a entrar literalmente en la casa de Booz, porque Booz no tenía casa, tenían tiendas. Lo que está diciendo cuando dice entra en tu casa es que forma parte de tu familia, va a formar parte de tu herencia. Por eso cuando la Biblia dice no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nosotros queremos interpretar el texto como que es que el Señor nos está ofreciendo casas literales, mansiones. Si bien es cierto que nosotros vamos a tener un lugar físico donde vivir en el cielo, también es verdad que cuando San Juan 14 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, el Señor Jesús se está refiriendo principalmente a las moradas vacías que quedaron en el cielo cuando los ángeles cayeron. Porque está escrito, hermanos, en la inspiración profética, que todos los salvados van a rellenar, van a completar el número de los ángeles que cayeron del cielo, que fue la tercera parte. Esa es la casa de Dios. Por eso dice en el libro de Hebreos que Moisés fue fiel sobre la casa de Dios. Quiere decir que en la Biblia la palabra casa no se entiende como la entendemos nosotros. En la Biblia la palabra casa es el símbolo de la familia completa del dueño. Se nos ha ido el tiempo y no terminamos con Ruth 4, pero hermanos, estamos tomando todo el contexto y todos los detalles que tenemos acá para poder darnos una idea de lo que simbolizó el juicio en el libro de Ruth. Y hasta ahora nos hemos dado cuenta cómo todo eslabón se va uniendo y va haciendo una cadena perfecta que nos va llevando a la idea de lo que es el proceso del juicio. Así que por esta noche vamos a despedirnos. Hoy es miércoles
30 de noviembre, mañana va a comenzar el mes de diciembre, nosotros nos vamos a ver de nuevo el lunes. El lunes 4 de diciembre estaremos de regreso con este programa. Lunes 4, lunes 5. Hoy es 30, hoy es miércoles, creo que es lunes 5. Entonces nos vamos a regresar, nos vamos a ver de nuevo el lunes a las 9 de la noche y vamos a continuar, a concluir con este episodio de Ruth y vamos a mirar otros pasajes bíblicos que nos hablan del juicio antes de continuar con el fenómeno de la puerta que se le dio a Filadelfia, que estaba abierta y que nadie podía cerrar. Así que, hermanos, vamos a orar. Gracias a todos aquellos que nos han saludado por el medio de la radio Fe y Armonía. Gracias a aquellos que están conectados a través de la red social de Facebook y que han estado pendientes del programa. Agradecemos a todos. Vamos a estar orando por sus peticiones silenciosas. Vamos a estar orando por las peticiones que se han hecho en el pasado. Yo no puedo recordar todos los nombres, pero agradezco mucho la presencia de todos ustedes y Dios sabe, hermano, Él sabe nuestras necesidades. Así que vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre Santo, Creador de los cielos y de la tierra. Jehová, Dios Altísimo, que tuvo a bien enviar a Jesucristo para darnos vida eterna, para darnos redención, de tal manera que con nuestra vida y nuestro testimonio podamos restaurar con nuestra vida, ejemplo y actos el nombre del Padre en el universo entero. Alabamos el nombre del Señor y le damos honra y gloria en esta noche. Alabamos a Dios por su palabra escrita. Alabamos a Dios por el proceso del juicio y alabamos a Dios por la esperanza de la vida eterna. Muchas gracias, oh Padre Celestial. Alabado sea el nombre del Señor, porque Él ve nuestras necesidades, contesta nuestras oraciones en su tiempo, conforme a su misericordia, porque solamente tiene el propósito de salvarnos. Bendito sea el Señor, que permite que tengamos paciencia para esperar en su voluntad. Gloria sea dada al Dios Padre Altísimo, porque gracias a Él tenemos la esperanza de la vida eterna y del perdón de nuestros pecados. Alabamos a Dios en esta noche, glorificamos al Padre, le damos honra y gloria también al Hijo y asimismo al Espíritu Santo, y todo esto lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito seas tú que has estado allí presente. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Nos vemos el lunes. Volvamos a la palabra.